bueno, pues agradecer hoy a los patrocinadores que están con nosotros apoyándonos para permitir que esto se siga haciendo. Gracias a Millán, a Sustenta, a Vilagraf, a Ayuntamiento de Chiclana y a este sitio, al Rock and Wheels. Tenemos también necesidades materiales, porque a veces los cables se estropean, a veces los portátiles dan para lo que dan, a veces los micrófonos se estropean un poco y tenemos que cambiarlo porque se empiezan a escuchar cascaos. Entonces tenemos un sistema de crowdfunding en el que más adelante veréis el código QR y si queréis aportarnos algo, pues podéis meteros. Que no, pues tenemos aquí a un grupito de personas con el polo o la camiseta de Edico y si queréis donar algo y ayudarnos, pues nos lo podéis dar en mano si queréis, ¿vale? Bueno, y hoy no sé si os habéis dado cuenta, pero está pasando cosas en el mundo. Que este verano es algo raro. Pues veo gente que está con la boca tapada, no sé si a lo mejor es que no se han pintado los labios o no se han maquillado bien, pero ¿por qué lleva la mascarilla la gente en la calle? ¿Por qué hay sitios en los que ahora mismo dicen que no se puede fumar cachimba? ¿Qué pasa con fumar cachimba 20 personas de la misma boquilla? No pasa nada, ¿no? No sé. Y si estamos todo el rato abrazándonos y respirando al lado uno a otro, ¿pasa algo o no pasa algo? Bueno, yo creo que hoy tenemos un ponente que está bastante puesto en el tema y hoy nos va a explicar qué es lo que sucede, por qué están las cosas como están y qué es lo que pasa. Con nosotros tenemos a Manuel Millán, que es estudiante de Ciencias Biomédicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y sin más, quiero que le deis un fortísimo aplauso, pero como habéis dicho al principio que se escuchaba, no, muchísimo más fuerte porque ahora es para el ponente, ¿vale? Un aplauso para Manuel Millán con la charla de pandemia. Bueno, como ha dicho bien mi amigo Samu, está pasando algo. Está pasando algo, estamos en medio de una pandemia, que supongo que ya la mayoría de aquí se habrá dado cuenta. Vale. Pero ¿cómo pasa una pandemia? ¿Cómo ocurre una pandemia? Bien. Os voy a hacer aquí una pequeña intro de cómo podría haberse originado una pandemia. ¿Vale? Bueno, aquí estamos observando a un murciélago que tiene un papel muy importante en la charla de hoy y podemos observar cómo el murciélago va interaccionando con diversos sujetos a lo largo del vídeo. Bien, no sé si ahora mismo sabéis dónde se ha podido colar un murciélago, pero es en un criadero de cerdo, ¿vale? Tenemos un murciélago, se va comiendo tranquilito, se mete en el criadero de cerdo. ¿Para qué sirve el cerdo? Para comérselo. Bien. Ahora tenemos este cerdo que ha estado en contacto con este murciélago. Este cerdo que ha sido manoseado por todas estas personas, llega a la cocina, la mayoría de los chefs no llevan guantes al cocinar. Y no sé si podéis ver aquí qué es lo que está mal hecho después de ponerse a cocinar con un animal muerto. Muy bien. Nuestro día 1 de la pandemia. Vale. Bien. El año pasado resulta que por una charla que no tuvo lugar, yo me dediqué a pensar cómo sería la próxima pandemia que afectaría a la humanidad. Me dediqué a pensar cómo surgiría, en cuándo surgiría, y pues ya está. Mira las casualidades de la vida, al final no pudimos dar la charla el año pasado y ahora es más importante que nunca. Bien, esta pandemia que yo me había imaginado no era igual que la que tenemos ahora. Se está originada por un virus llamado virus Nipah, que tiene su origen en la India y es un virus que pasó a los humanos por medio de una zoonosis a través del murciélago. ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis es cuando un microorganismo patógeno muta y adquiere la habilidad de infectar a más de una especie. Entonces, así adquirió la habilidad de infectar al humano, primero infectando un murciélago.
¿Qué pasa? Que esta pandemia, que yo me había inventado en mi cabeza basándome en este virus, no era tan letal, o sea, era mucho más letal, perdona, como que esta que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el virus Nipah se dio en el Ganges y ahí vive mucha gente. Y otra característica de este virus aparte es que afecta al cerebro. Si afecta al cerebro y te lo inflama, eso en un periodo de 2 o 3 días, estás cao. No hay cura posible. Entonces, este año he dicho, bueno, ¿para qué voy a ponerme a explicar una pandemia hipotética que me inventé cuando puedo explicaros qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando con esta pandemia? Os voy a explicar cómo ha surgido, cómo se ha expandido y qué es lo que estamos haciendo nosotros para paliarla. Bien, primero tenemos que saber lo que es una pandemia. Una pandemia no es más que una epidemia que se ha desbordado y ha acabado afectando al mundo entero o su mayoría. Una epidemia es básicamente un descontrol en el nivel de infectados que hay en una enfermedad en un determinado tiempo. Cuando una enfermedad empieza a infectar a más personas de lo normal, se considera una epidemia. Esto puede pasar por varias cosas. Primero, por la aparición de un nuevo virus, que es lo que ha pasado ahora, o el aumento de la virulencia, es decir, de la capacidad que tiene de infectar un virus de un virus ya existente. Vale. En este caso, nuestro coronavirus, que todos conocemos, un segundito, que tenemos fallos técnicos. Bueno, no pasa nada. Nuestro coronavirus, ¿vale? Es un virus nuevo, es decir, es un virus que nunca había surgido en la naturaleza. Un segundo, estoy teniendo problemas técnicos. Vale, es un virus que nunca había surgido en la naturaleza. ¿Y qué pasa? Que cuando este virus se encuentra que no tiene nada que le pare, es decir, no hay ninguna persona que todavía es inmune a él, se encuentra con mucha tierra, mucho sustrato para poder crecer sin problemas. Entonces esta epidemia se desborda. ¿Por qué lo llamamos coronavirus? No sé si os podéis fijar aquí, estos son unas especies de espinas de proteína que lo que rodean la capa celular del virus y le dan la impresión de tener puesta una corona cuando se les mira a través de un microscopio. Bien, de ese virus hay 4 subtipos que son el alfa, el beta, el gamma y el delta. El que nos interesa a nosotros son los alfa y los beta, porque estos virus tienen genes de los murciélagos y utilizan al murciélago como reservorio. Es decir, el reservorio es donde el virus, donde un microorganismo patógeno habita y se multiplica. Esto puede ser una planta, un animal o un objeto inanimado. Cuanto más reservorios tenga una epidemia, más difícil va a ser de curar porque tienes que ir mirando uno a uno cuáles son las fuentes de infección. En el caso del coronavirus son los murciélagos. Bien, hay muchísimos tipos de coronavirus que afectan a muchísimos tipos de animales diferentes. Sin embargo, los que nos interesan a nosotros son 7 específicamente, que son los únicos que son capaces de afectar al ser humano. Estos 7 os sonarán muchísimo porque 4 de ellos son los encargados de de causar el resfriado común. El resfriado común que nosotros tenemos todos. Esos son nuestros 4 coronavirus que se llaman el 229E, el OC43, el NL63 y el HKU1, porque no tenían en ese momento más ideas para nombre bonito. Y hay otros 2 que son sus primos fuertes, que son los coronavirus del SARS y del MERS, ¿vale? A raíz de estos 2, ha surgido uno nuevo en China, que es el que nos interesa a nosotros, que es el SARS coronavirus 2, que significa coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Eso de agudo grave puede parecer un poco antiintuitivo. Agudo no significa leve, significa rápido, ¿vale? Entonces es un virus que afecta al síndrome, al aparato respiratorio de una forma grave y rápida. Este virus es más potente que todos sus primos. ¿Por qué? Porque contiene características de los 2 tipos. Contiene características de los más leves, es decir, se transmite de una forma muy rápida, todo el mundo sabemos lo fácil que es coger un resfriado, pero también afecta de una forma muy patogénica a los pulmones. Bien, ¿y cómo nace un virus en sí? Pues para entender cómo nace un virus, primero tenemos que entender cómo funcionan los virus. Los virus, en este caso el coronavirus, entran en nuestras células a través de unos receptores específicos que tienen para ello. Una vez que entran, son capaces de plantar unas instrucciones dentro de la célula
que ésta va a leer para poder fabricar nuevos virus, nuevas partículas víricas. Una vez que ha creado lo suficiente, la célula recibe la última instrucción. Explota. La célula explota, revienta, y todas las partículas víricas salen al exterior y se produce una infección de forma exponencial. Vale, bien. Ya hemos visto que están sus instrucciones dentro, ¿no? La mayoría de los seres vivos contienen sus instrucciones en ADN, que supongo que todo el mundo aquí sabréis lo que es. Sin embargo, ese virus no las contiene en ADN, sino que las contiene en ARN, que es otra forma de transmitir la información, pero es mucho menos estable, es muy inestable, muta muy rápido. La mayoría de las veces estas mutaciones no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que el virus no funcione bien, no se forme bien y se acabe desintegrando. Sin embargo, puede dar la casualidad de que una de esas mutaciones lo vuelva incluso más patogénico. Bien, eso fue lo que pasó con el SARS-CoV-2. Mutó en algún momento de su reproducción y hizo que se consiguiera pasar del murciélago al ser humano, causando una infección en este. No os preocupéis porque esto es un evento que pasa muy poco, es decir, esto pasa una cada millón y millón de veces que se reproduce un virus. Aparte, este virus tiene algo bueno, algo que nos puede dejar un poco tranquilos. En sus instrucciones que le planta a la célula, contienen también las instrucciones para hacer una proteína que controla que todos los virus salgan bien. Es decir, esa proteína lee las instrucciones que se van recreando, es decir, cuando el virus se va multiplicando, y se asegura de que no haya ningún fallo. Por lo tanto, el virus del coronavirus muta relativamente poco. Probablemente no tengamos que crear una vacuna cada invierno, al igual que lo tenemos que hacer con la gripe. La gripe muta, saca una nueva cepa cada año, algo novedoso, y tenemos que volver al principio. El coronavirus no muta tanto, y eso es algo que podemos utilizar a nuestro favor. Bien, sabiendo esto, ¿cómo se ha creado un nuevo virus? ¿Cómo se transmite una vez creado? Se cree que el paciente cero cogió el coronavirus a través de un murciélago, por el proceso que ya he explicado de zoonosis, de salto. ¿Y cómo se transmite entre humanos? Pues de la siguiente manera. Primero, se puede transmitir por gotículas respiratorias o gotitas pequeñas. Ese es el nombre científico. Estas gotitas son pequeñas partículas de saliva que nosotros echamos al hablar, al toser, al estornudar, pero que no se mantienen demasiado tiempo en el aire, son unos 5 segundos y caen por su propio peso. Bien, si nosotros llegamos a aspirar estas partículas, podemos contraer el SARS-CoV-2. También por sangre y por saliva, como es algo que es obvio, y también por fomites. El fomites es la capacidad que tiene un microorganismo de permanecer vivo en una superficie. No todos los virus ni las bacterias son capaces de sobrevivir donde sea. Este sí. Se queda vivo en la superficie y cuando nosotros tocamos una superficie infectada y nos tocamos la boca o los ojos, el virus entra en nuestro organismo y se repite la infección. ¿Y cómo no se transmite el coronavirus? Pues no se transmite, a pesar de que en algunas veces salga en los telediarios, no se transmite ni por ganado, ni por insectos, ni por animales domésticos, ni por agua, ni heces. Y últimamente se está hablando de transmisión aérea. Bueno, de momento la transmisión aérea de este virus no está comprobada. ¿Por qué? Porque se han hecho varios ensayos y varios tests en lo que, dependiendo de la situación, si por ejemplo entubamos a alguien y le raspamos la tráquea, sí que se producen algunas partículas que se quedan flotando en el aire, pero de manera normal, o sea, aquí hoy en día ahora mismo, no se debería transmitir de forma aérea. Esto lo sabemos porque nosotros cogemos un poco de aire de un hospital donde haya enfermos de coronavirus y medimos si hay coronavirus en el aire y de momento no se ha encontrado en ningún hospital. Bien, sabiendo los métodos de transmisión, ¿eso es todo lo que hace falta para que se transmita el virus? Pues no, porque los virus también dependen de una cualidad que se llama infectividad. La infectividad depende de dos cosas, de la capacidad que tenga el virus de entrar en tu cuerpo y la capacidad que tenga el virus de reproducirse una vez dentro. Sabemos que la infectividad del coronavirus no es del 100%, pero es muy, muy alta. Aparte de esta infectividad, es decir, cuántas veces se reproduce el virus en cierto tiempo,
Se denomina R nula o R0, que seguro que lo habría escuchado hablar en los telediarios. Y eso nos ayuda a los epidemiólogos a calcular cuántas personas más o menos vas a infectar tú en el transcurso de tu enfermedad. En el caso del ébola, estaba entre 1,6 y 2 personas. El ébola, por ejemplo, no podría convertirse en una pandemia. Mata demasiado rápido como para que puedan infectarse muchas personas. Con la gripe A pasa más o menos lo mismo. Sin embargo, con virus que sí son aéreos, como el sarampión o la varicela, se pueden contagiar hasta 12 y 18 personas de cada uno. Y bueno, ¿cuál es la R nula del COVID? Es decir, ¿cuál es el ritmo básico de reproducción? ¿Cuántas personas puedo poner yo enferma mientras que yo lo tenga? Ahora mismo, con los datos que tenemos, se estima que está en 5,7 personas. Durante toda tu enfermedad puedes contagiar a más o menos unas 5,7, pero esto tiene un asterisco, no es durante toda tu enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando el virus entra en tu organismo no se dedica a expandirse al resto de las personas. Primero tiene que crecer, se tiene que incubar. El periodo de incubación del coronavirus está en una media de los 5 días. Aparte del periodo de incubación, hay otra cosa que se llama periodo de latencia, que es cuando el virus todavía está creciendo, pero no ha crecido lo suficiente como para que se pueda dar en la saliva o en la sangre de una forma que contagie. Bien, si sabemos que el periodo de incubación es de unos 5 días y los periodos de latencia suelen durar el 80%, podemos estimar que a partir de una media de 4 días puedes empezar a contagiar a otras personas desde que has tocado el virus. Bien, entonces ahora yo propongo una línea temporal. Primero, estimamos que hubo una zoonosis entre el murciélago y el humano en algún lugar de Wuhan, en China, sobre septiembre o noviembre de 2019. Wuhan está ahí. Bien. A partir de ahí, el paciente cero va infectando al resto de personas y para inicios de diciembre se estima que habían unas 185 personas infectadas. De estas 185, solo 40 han acudido a un hospital. Es decir, solo el 20% aproximadamente ha acudido a un hospital. Esto que nos quiere decir que el otro 80% había pasado la enfermedad sin darse cuenta o sin la necesidad de ir a un hospital porque es una enfermedad que se camufla como una gripe normal, un poco más fuerte. Entonces no tenían ningún incentivo para acudir a un hospital. Así, la epidemia pasa desapercibida y se sigue expandiendo. Ya el día 1 de diciembre se sabe que ingresa oficialmente el primer paciente en un hospital de Wuhan con una enfermedad de causa desconocida. Sin embargo, esto no lo saben los médicos hasta 2 semanas después, que está causada por una enfermedad de causa desconocida. Bien, seguimos y se siguen infectando las personas, pero ya el día 9 de diciembre, a mediados de diciembre de 2019, es cuando se notifica a la Organización Mundial de la Salud. Nosotros decimos, vale, un segundo, con solamente 40 personas en un hospital en China, que tiene miles de millones de habitantes, ¿por qué saltan las alarmas? Porque ya en 2002, en Cantón y al lado de Hong Kong, hubo un brote del primo de este coronavirus, que era el SARS-CoV-1, el original. Bien, ya en 2002 este virus la lió un poco porque causó unos miles de muertes, no tanto como esta, y se consiguió expandir a 29 países. A raíz de eso, la mayoría de los países asiáticos empezaron a crear protocolos muy eficaces y rápidos para intentar paliar una situación que se volviese a dar igual. Entonces, en el momento en el que China ve que tiene 40 personas en un hospital en Wuhan, todas en el mismo sitio, todas con algo que no se sabe muy bien lo que es, porque claro, al principio, si alguien te viene en diciembre con síntomas de gripe, tú le vas a diagnosticar con una gripe, ni se te pasa por la cabeza tomarle una muestra de sangre. Sin embargo, con 40 ya China dice, aquí pasa algo raro, vamos a notificar a la Organización Mundial de la Salud. Mientras que la Organización Mundial de la Salud va viendo, se sabe el primer caso de coronavirus fuera de Asia el día 27 de diciembre en Francia, confirmado por el ministro francés unos meses después. Mientras tanto, el virus se sigue expandiendo hasta que la OMS dice, vale, lo hemos investigado y resulta que sí, que hay una enfermedad nueva y tenemos que notificarlo de forma internacional. Esto ocurre el 9 de enero de 2020. Para entonces,
ya aproximadamente hay unas 6.000 personas infectadas, de las cuales solamente 200, nosotros lo sabemos, solamente sabemos que hay 200 personas en un hospital, de 6.000. Esto se está desmadrando un poco. Bien, llegamos a la tercera muerte conocida por coronavirus en China continental y desde entonces se empiezan a tomar medidas muy drásticas en China de confinamiento. ¿Por qué? Porque ya saben que están en una situación igual que la que se encontraron en 2002 con el SARS o en 2012 con MERS, que era lo mismo pero en el Medio Oeste. Sobre inicios de febrero ya se empiezan a dar los primeros casos en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde ahora mismo la pandemia sigue subiendo los números de contagios. A pesar de esto, ya en Asia se empiezan a tomar los primeros controles. Sin embargo, en España tenemos un evento que es el primer fallecido de coronavirus confirmado. A ese hombre, en ese momento, se murió el día 13 de febrero y hasta 2 meses después, por una autopsia, no se supo que había muerto por coronavirus. Entonces, podemos entender que desde inicios de febrero ya existía coronavirus en España y no nos habíamos dado cuenta. El virus se sigue expandiendo. 20.000 personas confirmadas y hospitalizadas ya vamos, ¿vale? A mediados de febrero. Sin embargo, también nos damos cuenta de que a mediados de febrero la infección en China empieza a decaer y así también lo hacen sus vecinos asiáticos. ¿Por qué? Porque ya estos sabían lo que se iba a venir y dijeron, vale, vamos a cortar de raíz, vamos a empezar a confinar. El resto del mundo no se estaba preparando y se había tomado un poquito más de tiempo. Y esto nos lleva a el día 13 de marzo de 2020, cuando se declara el estado de alarma en España. El estado de alarma se declara en España cuando ya se empiezan a dar brotes en Madrid, en Cataluña, en las islas y en el norte y el centro. Aproximadamente hay unas 1.740 personas confirmadas en España, de las cuales se estima que el 60 y el 70% todavía están sin diagnóstica. Volvemos con ella, no sé si os acordáis. La que le estaba dando la mano en el restaurante, junto con el cocinero, el chef y un camarero. A ver si podéis identificar todas las cosas que ocurren aquí por las que se puede expandir un virus de esta manera tan dura. Por un lado la tenemos a ella, por un lado le tenemos a él, el camarero, el pinche de cocina, que había estado ayudando al chef. Tú, en ese momento, te encuentras mal. La mayoría de nosotros, sin haber sabido lo que sabemos hoy en día, si nos encontramos mal y necesitamos dinero, seguimos yendo al trabajo, no nos cogemos una baja, no sospechamos nada que está pasando y no vamos con cuidado. Esta chica estaba comiendo en el restaurante, en una cena de negocio. Sin saberlo, se come un cacho del cerdo que estaba infectado y empieza a moverse por Londres, una ciudad que está bastante poblada. Bien, volvemos a nuestra mujer de antes, que también venía de la cena de negocio y que ya ha viajado, ha pasado la frontera, ha cogido su vuelo y ha viajado hasta Minneapolis. Así que... Claro, en un mundo prepandemia donde no tenemos cuidado con las cosas, un simple vaso tocado con la boca puede significar la muerte de todas las personas que estaban en ese avión. Vamos por el día 2 de la pandemia. Y hasta ahora yo he podido contar 3 personas que se han contagiado que son un foco de infección y que no han seguido, obviamente han seguido con su vida normal y han visto a por lo menos unas 200 personas más. Y así
Es como se forma una pandemia. Bien. ¿Y qué toca ahora? ¿Cuándo se acaba la pandemia? Pues bien, se acaba cuando lo dicta la Organización Mundial de la Salud. Hasta entonces, nosotros tenemos que estar en velo de lo que nos diga, porque es lo que hay, no tiene más. Sin embargo, antes que eso, nuestros gobiernos pueden intentar paliar la situación de varias maneras. De momento se conocen y se usan 3, de las cuales una es más eficaz que las otras 2. La primera, pasarla rápido. Es decir, cuando hay una infección de un virus que todavía no se conoce muy bien lo que pasa, no hay tiempo de investigar porque se sabe que mata demasiado rápido o que se contagia demasiado rápido, lo único que se pueden hacer, sobre todo si eres un país con pocos recursos, es intentar pasar la pandemia cuanto antes. Es muy barato, es muy rápido, pero da un choque muy grande a los servicios sanitarios. Mucha gente muere muy rápido. Es un choque muy duro, pero que también es muy corto. Y al final se alcanza lo que uno quiere de forma muy rápida, que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se da cuando hay suficientes personas inmunes a una enfermedad, ya sea porque la han pasado o porque está vacunada, que cuando una epidemia surge no es capaz de llegar más allá porque estas sirven de barrera natural contra las personas que todavía no están inmunizadas. La inmunidad de rebaño se alcanza cuando más o menos un 60 o 80% de las personas son inmunes. La segunda forma que tienen los gobiernos de paliar esto se llama retrasar y vacunar. Es decir, retrasamos la velocidad de infección todo lo que podamos hasta que haya una vacuna. ¿Qué pasa? A diferencia de la primera, esta es una medida muy lenta y muy costosa, aunque hace que haya muchas menos muertes. La curva, que todos conocemos, se aplana. Pero hay que recurrir al aislamiento. Esto es un choque económico muy grande para cualquier país, sobre todo si es un país en vía de desarrollo. Y hay que recurrir al confinamiento cada vez que hay un brote nuevo. ¿Por qué? Porque la inmunidad de rebaño no se alcanza hasta que las personas están vacunadas. No se va a alcanzar seguramente una inmunidad de rebaño de forma natural, solamente cuando estemos vacunados. Y la tercera es coordinar y eliminar. Los países tienen la opción de coordinarse entre ellos y tomar medidas de aislamiento, de restricción de viaje, de paliamiento de la enfermedad, de donaciones, para intentar encontrar los focos, eliminarlos de forma eficaz y hacerlo de forma muy rápida. Esa también, obviamente, es la que causa menos muertos. Sin embargo, no se usa porque es muy complicado que los países se pongan de acuerdo en medidas económicas y mucho más que un país le diga a otro lo que tiene que hacer ante una crisis sanitaria en la que hay que actuar muy, muy rápido. Por lo tanto, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es la ganadora? Retrasar y vacunar. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Pues tenemos que esperar primero a que salga una vacuna. Ya os digo que en los casos de las otras las otras epidemias de SARS y de MERS, no se llegó nunca a encontrar una vacuna. Cabe la posibilidad de que la pandemia sola se ahogue y se extinga antes de que se empiecen a comercializar las vacunas. Sin embargo, ahora mismo podemos tener un poquito de esperanza porque sí que es verdad que hay 2 modelos de vacuna que parece ser que van bien. Bueno, ¿cómo se hace una vacuna? Las vacunas, para que estén listas, tienen que pasar por 3 fases. La de investigación, la de ensayo clínico y la de manufacturación. Cada una tarda lo suyo, pero más o menos siempre la de ensayos clínicos es la que más tarda. ¿Por qué? Porque tú, cuando haces un medicamento, tienes que regirte por el principio de precaución. Es decir, tú tienes que mirar que los riesgos que tú tienes al usar este medicamento no sobrepasen los beneficios que te aporta. Porque claro, si tú haces una vacuna y no la pruebas en humano y resulta que la vacuna no funciona o que te enferma todavía más, la has liado. ¿Cómo se puede intentar, sin embargo, acelerar este proceso de las creaciones de vacunas? Pues hay 2 métodos. La primera es la investigación paralela. Cuando todos los países se coordinan y hacen investigaciones paralelas, es decir, intentan hallar la vacuna de una forma, de otra y de otra, yendo por caminos diferentes, con alta probabilidad, se va a encontrar el camino bueno de una forma mucho antes de lo prevista. La otra forma, que casi nunca se puede hacer, de acelerar el proceso de una vacuna,
porque hay que convencer a empresas privadas y farmacéuticas, es realizar la manufacturación a la vez que la investigación. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, si yo tengo una idea sobre una vacuna y creo que puede funcionar, yo ya estoy avisando a la fábrica para que me la empiece a hacer. Yo la sigo investigando, la pruebo y si para cuando han acabado los ensayos clínicos me di cuenta de que no funciona, bueno, se desecha. Sin embargo, si para cuando han acabado los ensayos clínicos sí que funciona, ya la tengo hecha y ya puedo empezar a distribuirla. Esto casi nunca se hace porque tendrías que convencer a una fábrica, bueno, a una empresa, para que hiciese un producto que igual nunca se llega a vender y que hay que tirar entero. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer mientras que no tenemos una vacuna? Bien, los países utilizan una estrategia que se llama estrategia mixta, que utiliza estrategias poblacionales e individuales. ¿Cómo son las poblacionales? Pues mira, aquí os pongo un ejemplo. Aquí tenemos en el eje Y el porcentaje de población y en el eje X las veces en las que tienen contacto con otro ser humano. Obviamente, esto es un ejemplo porque tú a la semana no tienes contacto solamente con 2 personas, pero para que me entendáis un poco. Muy bien. Sabemos, ¿vale?, que a partir de 7 contactos a la semana ya entras en la zona de riesgo, es decir, casi seguro que coges el coronavirus. Bien, ¿qué hace Sanidad entonces? Mandar un aislamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque si toda la población se aísla, la curva hace esto y se mueve. Sacamos a la población de riesgo de la zona de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? La que tiene por fuerza que ver en su día a día a muchas otras personas, ya sean empleados de un supermercado, empleados del servicio de transporte público, médicos, enfermeros, servicios de seguridad. Son todas estas personas las que ven a muchas personas a lo largo de la semana y si cogemos a toda la población y la confinamos y reducimos el número de veces media a las que tú haces contacto con otra persona, se consigue sacar a esta persona de la zona de riesgo. Por esto es lo que se hace un aislamiento social. ¿Cuáles son las otras medidas? Pues bien, las medidas individuales, es decir, cuando tenemos una persona que está en un grupo de riesgo porque es anciana o porque tiene inmunodeficiencia, las ponemos aparte, hacemos aislamiento específico en el domiciliario, también tenemos ahora mismo los rastreadores que van haciendo un poco de seguimiento para ver quién está en riesgo y quién no. Y así es como se consigue paliar más o menos una pandemia. Por último, quiero acabar comentando una cosa que se conoce en epidemiología como la paradoja del riesgo. Se sabe, por matemáticas, que un grupo de personas grande con poco riesgo va a presentar muchos más casos que un grupo pequeño de mucho riesgo. Es decir, ¿en quién está el hecho de parar la pandemia? ¿En estas personas de riesgo como los médicos o los enfermeros o los servicios de transporte público? ¿En pararlos ellos son los que se tienen que quedar en casa? No, somos nosotros, somos las personas, somos ese grupo amplio que no está en zona de riesgo, pero de los que depende la sanidad para no enfermarnos en masa. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Manu, por la charla y creo que es un tema que es tan conflictivo y tan actual y que presenta tantos escenarios extraños que no estamos acostumbrados a ello, que yo creo que no cabe la posibilidad ahora de irse a casa, sino es el momento de pedirse una cervecita y hacer preguntas y hablar de este tema porque creo que hay muchas cosas de las que hablar. Así que empieza el turno de preguntas, de debate. Tenéis la opción vosotros de preguntar, levantáis la mano, se acercan al micrófono y como estamos en una pandemia hay cosas extrañas. Entonces, normas de higiene. Solamente Pedro, nuestro compañero de aquí, va a coger el micro. Entonces se va a acercar a vosotros y con la mascarilla vosotros puesta, os va a acercar el micrófono para que habléis, ¿vale? Y más cosas. La cabecilla del micrófono se va a limpiar de cada uno a otro con unas toallitas higiénicas con alcohol, ¿vale? Así que pregunta sin miedo, a pesar de lo que se ha contado aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, más cositas. Si os dais cuenta, en vuestras mesas tenéis una especie de código QR. Eso es para dejar opiniones, hacer sugerencias, que queréis que venga más Manu a dar más charlas, que os gusta cómo se hace, que no os gusta nada porque ha sido una basura para vosotros, porque no os ha gustado nada.
dejárnoslo, porque si ha sido algo que nos ha gustado, nos gustaría saber el porqué y mejorarlo, ¿vale? Queremos hacer las cosas mejor posible para vosotros. Hacerle fotito al QR, dejarnos la opinión siempre que queráis. Y nada, pues sin más, que le dejo el micrófono a Pedro y cuando queráis preguntar, levantáis la mano y Pedro se va a vosotros. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Mira, ¿qué? Mira, yo soy profesor y en el año 2000, Pedro, acércale. 2017-2018 ¿Sí? hubo una gripe bastante fuerte y muchas más de la mitad de las clases se quedaron sin alumnos, muchos ellos con neumonías, ¿vale? También en esa época mi padre estaba enfermo porque ya era muy mayor y fue muchas veces al hospital y yo vi en el hospital muchísimas personas mayores con neumonías, camas por los pasillos. Hubo 19.000 muertos por la gripe oficialmente, según el Ministerio de Sanidad, y sin embargo no se habló nada. Vale. La gripe es una enfermedad que más o menos al año puede matar unas 30.000, 40.000 personas. Es decir, dime. No, en España no, al mundo. Ah, tú dices en España. Sí. Sí. Una media de 500.000 anuales. Vale, pues entonces lo que te estoy diciendo es en España. Estoy confundido. Es una enfermedad que mata mucho. Es decir, ahora mismo la tenemos tan asociada al invierno, es decir, llega el invierno, coge una gripe normal. Sin embargo, la gripe es la enfermedad que más muertes ha cobrado a lo largo de la historia. Es normal que de vez en cuando se exalte un poco y el mismo virus de la gripe consiga cargarse a más personas de lo normal. Lo mismo pasó con la gripe del 1918. Es simplemente gripe. Sin embargo, es que hay veces que muta y esa mutación de ese año, esa gripe de ese año es un poco más fuerte y ya está. Es lo que tiene la gripe, que muta demasiado rápido como para poder llevar las cuentas. ¿A qué punto ha estado justificado todo este confinamiento? Porque en países como donde no hay sanidad prácticamente, no se han tomado prácticamente medidas como Brasil. Si tú haces, digamos, miras la estadística y ves el porcentaje de muertes por cada 100.000 personas, es inferior incluso a lo que ha habido en España. En los casos en los que surge una pandemia por una enfermedad nueva, como ya pasó con el... O sea, ya el mundo aprendió del coronavirus 1, del original. Y se preparó cuando surgió el del Medio Oeste, el que afectó a Oriente Medio. Cuando surge un nuevo virus, siempre en epidemiología se sigue el principio de precaución, eso que he dicho antes, es decir, mejor vale quedarlo con lo que tenemos y de sobrado antes que dejarlo pasar y que haya muchísimas muertes. Con lo que pasó con este coronavirus, pues eso, que China del tiro dio la notificación, es decir, oye, aquí hay algo raro, la Organización Mundial de la Salud dijo, oye, aquí hay algo raro, prepararse. Es un virus nuevo, no se sabía mucho, no se sabía por dónde iba a coger, es mejor prevenir que curar. A ver, para eso estamos, para generar debate, está muy bien. Espérate, me voy a poner la mascarilla. Bueno, de lo que ha dicho el compañero, ¿no? No sé cómo se llama. Bueno, usted ha planteado la cuestión de por qué nos confinaron, ¿no? Si realmente lo que viene a ser la capacidad del virus para matar es tan similar a la de una gripe corriente a la que ya nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones. Y yo realmente creo que el problema no está en la mortalidad de la enfermedad, sino en la capacidad y la rápida infección que tiene esta enfermedad para colapsar todos los sistemas que sostienen nuestro estado. O sea, de manera que si
las personas enferman tan rápido, la sanidad colapsa, pero ya no solo el problema de la sanidad, sino que empiezan a producirse bajas laborales, el sistema de la seguridad social también colapsa, y entonces el estado del bienestar se vuelve prácticamente insostenible, lo que produciría un caos en el orden social y en el control social, tanto informal como formal. Entonces yo creo que el verdadero problema es una crisis sociológica más que sanitaria, de cómo eso colapsaría nuestro orden estructural y todas las instituciones en a las que estamos sometidos. Y ya también comparando la situación de España con Brasil, aunque me parece una comparación inteligente, ¿no? Los niveles de mortalidad que se han producido en España con Brasil, comparándolos, es verdad que no se puede confiar en los datos de ninguno de los países. Tanto España como Brasil han recogido más los datos. Pero es que además Brasil tiene un gran problema y es la desigualdad estructural que hay en dicho país. ¿Realmente se han contabilizado las muertes que se han producido en las favelas? Yo lo dudo. ¿Realmente allí la sanidad es accesible para todo el mundo para que sea contabilizado? Yo lo dudo. ¿Realmente se contabilizan las defunciones en países donde las personas son enterradas en la calle y donde existen niveles de violencia tan altos, de tal manera que no se sabe si se han muerto por una enfermedad o por otros motivos? O sea, es que no se puede comparar un país que está en vía de desarrollo con un país que realmente sí que recoge toda la información posible como es España. Entonces, bueno, me parece una comparación un tanto injusta. Bueno, y ya también si nos ponemos a comparar con otros países europeos, si nosotros comparamos la tasa de infectados con la de mortalidad, realmente vemos que la tasa de España es mucho más baja que la de otros países como Francia, que a pesar de tener la mitad de infectados, tiene el doble de muertos, ¿vale? Su población en general del país es más grande, pero ha gestionado peor el tratamiento de la enfermedad, ¿no? ¿No es más criticable eso? ¿Su modelo sanitario no está más en crisis que el nuestro? No sé, planteo las preguntas ya al debate. Quiero comentar respecto a eso que es verdad que tiene unos síntomas similares a los de la gripe. Sin embargo, se propagan mucho más rápido que la gripe y eh, el periodo de incubación es mucho más largo. Por lo tanto, la gripe, en el momento en el que tú ves a alguien estornudar, es cuando te la... Bueno, no, la gripe se contagia cuando empieza a producir fiebre. Es muy poco probable que se contagie sin haber fiebre en la gripe. Sin embargo, el coronavirus no. La gripe, aparte, no presenta fómite. Es muy poco probable que si yo toco algo con gripe y lo vuelvo a tocar de vuelta, me la coja. Sin embargo, el coronavirus sí, se transmite de una forma mucho más rápida que los virus de la gripe. Bueno, teníamos una pregunta por aquí. Vamos a ver, el tema este del virus, un virus que nace, teóricamente ya existía, simplemente fue mutado en Estados Unidos, después mutado en Estados Unidos, pasado a Oxford y de Oxford pasado directamente a Wuhan. Es un virus que ha transmutado, que lo han estado transmutando durante 3 veces, es un virus que ya existe desde el siglo pasado, no es un virus nuevo, y entonces ahora mismo resulta que nos confinan, nos hunden una economía, nos vuelven a meter dentro de un sistema, nos aguantan el virus para que tengamos una vacuna interesados. La OMS, la primera, que es la más interesada económicamente de este mundo en todo. Y luego encima un señor que se llama Bill Gates, que es informático, y se preocupa por una vacuna. Es como decir, soy vegetariano, pero me preocupo por la cría del cerdo. O sea, es una cosa que es totalmente ilógica. Lo que está pasando no tiene nada que ver con esto. O sea, lo que está pasando es algo totalmente maquinado. O sea, el coronavirus está maquinado, nos manejan, nos traen, nos meten en casa, ¿vale? Nos manejan, hunden economías que les interesa hundir en el momento que les interesa hundirlas. O sea, países como España, que no ha hecho ni una sola autopsia, ni una, la de Valencia no existe. Las autopsias no existen en España, ni una. Es más, a mí no me puedes decir que los señores, todos los ancianos que han muerto, me digan ahora que han muerto de coronavirus cuando no hay autopsias. Un viejo se muere porque se tiene que morir. Se muere con una gripe y se muere con un resfriado común, porque ya está tan hecho polvo que se muere. No me vaya a echar la culpa al virus, no me aumenten los datos, no hagas que yo me acojone con los rebrotes para que por huevo en septiembre nos metan una vacuna. Y que más tarde o más temprano la vacuna va a ser obligatoria para que mis hijos entren en el colegio, para que yo vaya al trabajo, incluso para que vaya al cine. Para que tenga tu carnet. O sea, tu código de barra. ¿No habéis pensado de esa manera? Pienso, no sé, es una forma de pensar. Bueno,
A mí me da la impresión de que con esto del coronavirus a todo el mundo se nos ha despertado nuestro epidemiólogo graduado dentro y asumimos que tenemos toda la información sobre lo que está pasando. Pero hay una cosa en ciencia que se llama el principio de la simpleza, es decir, cuanto más simple es una razón, cuanto más simple sea la causa, probablemente sea esa. Es decir, el coronavirus, como tiene razón, es un virus que tiene existiendo muchísimo tiempo, claro, tiene 10.000 años de existencia. Lleva un poquito de tiempo en la Tierra, 10.000 años son muchos. Es un virus que se encuentra de forma endémica en los murciélagos, es decir, es un virus, en el repertorio de enfermedades de los murciélagos es muy común que haya coronavirus, al igual que en el de las aves la gripe. Vale, sabiendo esto, me parece mucho más lógico y más fácil que ocurra una mutación, porque es como funcionan los virus, mutan muy rápido, y pase de un murciélago a un ser humano, como ya ha pasado 4 veces en la historia, es decir, no es algo nuevo, a que una persona se dedique a crear un virus y modificarlo para que sea más patogénico. Es decir, yo en mis 4 años estudiando ciencias biomédicas, que yo sepa, de momento no se conoce la forma de crear un virus que actúe como un virus. Tú puedes mutarlo, pero mutarlo te puede salir bien o te puede salir mal. Además, el ADN, solo se puede mutar el ADN, no el ARN, no se puede. Y aparte, cuando tú mutas el ADN, tú puedes mutar el ADN humano, que es millones de veces más grande que el ADN de un virus. Hay muy poco ADN en un virus como para que tú puedas cogerlo y meterlo. De hecho, solo hay una sola copia. Si ahora yo quiero mutar el ADN de los humanos, pues con una célula no pasa nada, porque tienen miles de millones de copias del mismo gen. Sin embargo, un virus no, solo tiene una de cada gen. Es decir, o la coges justo o la has liado al siguiente virus. Lo veo muy enrevesado como para que haya una persona que se haya dedicado a mutar un virus y a soltarlo a ver qué pasa. Bueno, un grupo de personas. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando la Organización Mundial de la Salud puso el colesterol de 3, eran 280, si no me equivoco, lo bajó a 2. Resulta que se descubrió brutalmente que casi todos los directivos de la OMS eran accionistas del laboratorio de la simvastatina, que es el medicamento que te mandan para bajar el colesterol. Cuando tú ves este tipo de cosas, te lo crees todo. A ver, La Organización Mundial de la Salud es una de las organizaciones más sinvergüenzas y más criminales que ha habido durante toda la historia. Han hecho barbaridades. Y entonces yo, lo que digan ellos, no me lo voy a creer, ni ahora ni nunca. O sea, yo veo lo que hay en la calle. Yo veo que un virus, ¿a qué temperatura muere un virus? a unos 70 grados. A unos 70 grados. O sea, que un virus no muere a 40 grados. No, ¿No? O sea, si la gripe desaparece como virus en verano, no existe la gripe, ¿por qué este virus se mantiene en verano? porque los virus no desaparecen por la temperatura, desaparecen por el sol. Por ejemplo, No es lo mismo calentar que iluminar. vale, por ejemplo, en Madrid, que hay en este verano, todos los veranos no hay sol, no, es fuego lo que hay. Y sin embargo en Madrid es donde más contagios hay. ¿Por qué? Porque vive más gente. No, ahora mismo en verano están aquí. A ver, es verdad. Ahí no se equivoca, es verdad. Antes de venir aquí, ya había más contagio en Madrid. A ver, yo entiendo que las personas que se trasladan son personas responsables, que siguen las medidas de seguridad establecidas y que si tú estás malo no te vas a meter. Perdón, un inciso. También hay otras personas que quieren preguntar. Sí. Entonces, Nada más que una cosita. Vamos a ver, pueblos como Zara de los Atunes, como Barbate, como Conil, como Conil, Sí. resulta que están dando las quejas brutalmente porque los madrileños están masificando todos los huecos. Y sin embargo no hay contagios. Que me lo expliquen. No, que yo no soy epidemiólogo, ni soy médico, ni soy nada. Soy un puñetero profesor de escuela. Ya está. Nada más que era eso, simplemente. Gracias. Nada. pasamos a la siguiente. ¿Qué? Hola, ahora. Pedro, un momento, antes de pasar, quiero aprovechar este momento, antes de que se cambie de tema. Me parece muy interesante que haya salido este tema porque es una de las cosas que más se hablan actualmente y quería simplemente recordaros, para quien no lo sepa, las 2 próximas charlas están muy relacionadas con lo que estáis comentando. Sí, este domingo vamos a tener una charla que es sobre vacunar o no vacunar, también va a hablar sobre el tema de Bill Gates y demás.
Y justo el miércoles que viene vamos a tener una que se llama Malas Vibraciones, que van sobre el tema de radiaciones electromagnéticas, entre ellas 5G también. O sea que, y no solamente 5G, sino también microondas, móvil, varias cosas que, ¿vale? Para hablar un poco sobre el tema. Perfecto, pues os invitamos a venir, a vosotros y a todo el que quiera, ¿vale? Para continuar con este tipo de comentarios. Y ahora volvemos a Pedro. Tenía una pregunta, pero no está la persona que me la ha pedido, así que por aquí pasamos ahora. Antes que nada decir que soy de Madrid. No digo por... No, pero luego al salir me podéis hacer pasillo, ¿no? Porque una duda que tengo y es en lo que llaman el primer brote o el brote, ahora el rebrote está muy mal dicho porque el virus no se ha ido, no hay un rebrote. Sigue habiendo brotes, pero hubo un montón de muertos, un montón de gente en la UCI, la sanidad se colapsó, etcétera. Ahora mismo están las autoridades que es verdad que no saben, ellos han reconocido, el Ministerio de Sanidad, ni idea de los muertos que ha habido y según el doctor Simón tardaremos meses en saber los muertos que ha habido, son palabras de él. Bueno, está en Portugal, no le pasa nada. Entonces, bueno, a lo que voy a la pregunta en serio, que en aquel momento hubo un montón de gente, se colapsó la sanidad, etcétera. Sí. Ahora están comentando que hay otra vez miles o a menos cientos y cientos y cientos de casos de enfermos, ninguno entra en el hospital, ninguno entra en una UCI. El otro día ha habido un equipo de fútbol de Madrid, precisamente fue Labrada, con 20 y tantos casos, ninguno tiene nada, todo lo que llaman asintomáticos, al menos no entran en UCI. ¿Qué ha cambiado para que antes todo el mundo fuera a la UCI, se colapsara el sistema y 2 meses después nadie entre en hospitales? Vale. ¿Qué ha podido cambiar ahí? Te lo digo desde experiencia personal, porque yo estaba en Vall d'Hebron cuando asumo que empezó los contagios en España. En enero estaba yo en Vall d'Hebron, que es el hospital más grande de Barcelona, o uno de los más grandes. Y ya yo allí dentro veía el ala psiquiátrica con camillas fuera, con un montón de gente apilada, gente haciendo muchísima cola para entrar a la UCI. ¿Qué pasa? No es lo mismo ahora una enfermedad en verano, donde no hay nada. Es decir, tú no coges gripe en verano, ni coges, bueno, casi todas las que se cogen son la gripe. Sin embargo, ahí, en ese momento, había un brote de tuberculosis en Barcelona, el brote de gripe, un brote de gripe A. O sea, había 3 brotes ya de estas enfermedades y aparte se coló el coronavirus. Ya estaban colapsados un poquito de antes. Es decir, yo ya en enero veía como había cambios. O sea, esto venía un poquito de antes simplemente porque se han dado unas circunstancias de mala suerte. ¿Por qué no se muere tanta gente ahora como se muere antes? Muy simple, porque los que se iban a morir ya se han muerto. Solo queda la gente más resistente. Es como funciona. Es decir, los que eran más débiles lo cogieron antes y se murieron antes. Y ahora quedan los que son más resistentes y se mueren más tarde. Bien. Nada. Allí hay una pregunta que vino la chica. Primero Sí, sí. pasamos por aquí, que tenía una pregunta nuestro compañero Samu. Sí, era además para responder a la opinión que habías dado y seguir con la movida porque es interesante. Es que es lo que se habla afuera. Claro, es de lo que se habla allí, entonces hay que contestar obligatorio, porque es lo que le interesa a la gente. Que en primer lugar a mí me da la sensación de que todas las, digamos, las historias que cuentan por ahí que van por esa opinión que ha comentado usted, no concuerdan realmente todas. Es como que todo el mundo se está manifestando por lo mismo, pero que cada uno está contando una historia, su propia, digamos, como la historia esta de elige tu propia aventura. Es como que cada uno coge la historia que le conviene y dice una cosa u otra. Usted ha dicho la suya, pero es que yo, porque me gusta escuchar esas cosas y después contrastarlo y hacer crítica y quedarme con la opinión que más me gusta. Y es que, por ejemplo, con el tema de las autopsias pasa eso. Hay mucha gente que dice que no existen autopsias. Y otras personas también que dicen que todas las autopsias que se han hecho no dicen que haya coronavirus por ningún lado, ni han dado positivo en coronavirus ninguna muerte que ha habido. Entonces, como ¿ha habido autopsia o no ha habido autopsia? Pero es que hay otra gente que dice que sí. Entonces, y se agarran a que las autopsias que ha habido dan negativo. Entonces es una cosa extraña, ¿sabes? Porque cada uno como que se agarra a un dato y ¿cuál es el dato correcto? En cambio, la comunidad científica sí que se une y que apunta todo a un lado. Yo soy científico y esta gente también, o sea nos hemos sacado nuestra carrera de ciencia, investigamos y hacemos nuestras cosas. Y te puedo asegurar que no existe nadie dando una orden que esto sea lo correcto, sino que cada individuo
científico por su cuenta, por su curiosidad, va sacando resultados a medida de que aquí esto funciona o no funciona y se encuentra con las cosas. Entonces no hay nadie por arriba primero diciendo lo que tiene que salir y luego que toda la gente de forma independiente, sin conocerse siquiera, acaba coincidiendo por ejemplo, en el origen del virus. Acaba la comunidad científica apuntando a que el origen del murciélago, por zoonosis, ¿no era la palabra técnica? Sí. Porque se traslada de un animal a una persona, apunta a que sea eso. Y salvo casos aislados de individuos que yo dudo de ello, dicen lo contrario. Solamente a lo mejor un caso de que en Latinoamérica de una doctora o un doctor que dice que tal y que por su historial tampoco tiene mucha credibilidad. No porque la gente le haya intentado tapar su voz, sino porque es que... Y ya por último es que eso, la gente que está en el hospital, tratando con enfermos y demás, coinciden que está habiendo una cosa rara, que todo el mundo dice que tiene los mismos síntomas, todo el mundo habla de lo mismo. Conozco gente que lo ha pasado y es como, de repente ahora está todo el mundo pasando por esto, o sea que el tema de que es algo que se está inventando, que también se escucha, que no existe ni nada, está mitigado, porque es que hay gente en primera persona que te lo cuenta y yo tengo varios casos, o sea que una persona, y además yo soy de Barbate concretamente, y allí, bueno, está tranquila la cosa de momento, pero que conozco gente en Madrid, conozco gente en muchos sitios que lo pasa de cerca. Y ya lo último es que el tema de la muerte del virus, ¿de qué? El tema de que un virus muera o no muera, o que por qué la gripe muere en verano, sí. Realmente, esto me lo contó Rebeca, que es bióloga, que te lo podrá decir con más detalle, pero que lo que no muere, el virus no muere, sino que nuestro sistema inmune está más preparado. Es cuando hay cambio de temperaturas drásticas, cuando nuestro sistema inmune se embajona, digamos, está menos preparado y ahí es cuando entra todo. Por eso en octubre, en la época de cambio de temperatura, es cuando vienen todos los efectos del virus. También, bueno, quiero hacer un comentario antes de que conteste, que como bien ha dicho Samuel, los casos aislados de la gente que dice cosas. Hay veces que si tenemos 100 médicos que dicen algo y uno que dice otra cosa, queremos coger el que dice otra cosa porque vamos acorde a lo que nosotros creemos personalmente. No hay que hacer caso 100% de lo que diga un médico solo porque es médico. Mirad si otros médicos lo dicen, mirad quién es este médico que lo está diciendo. También fue un médico el que se inventó que la vitamina C curaba el resfriado, o el que se inventó que las vacunas causaban autismo. También eran médicos los que dijeron esas cosas. Sin embargo, son médicos pues que no valían para hacer medicina. Vamos a ver, con respecto al tema de los científicos, de los profesionales, y yo hablo de mi profesión como historiador, profesor de historia, te puedo decir que la historia es una de las ramas con más mentiras del mundo entero, ¿vale? Están viviendo de una historia que no ha existido nunca, pero que es muy cómoda. Y lo mismo pasa en todos los niveles. O sea, el nivel científico es exactamente igual. Es un nivel cómodo donde todo se aguanta dentro de sus posibilidades y tú dices, vamos a ver, resulta que a nosotros se nos colapsan los hospitales. Nadie ha pensado ni nadie se ha dado cuenta. Hace 20 años que estamos destrozando la sanidad en España. 20 años sin meter un duro en la sanidad. Y ahora resulta que tenemos una pandemia y no tenemos nada más que los pasillos, que ya más de una vez ha pasado con la gripe, y nada más que tenemos los pasillos para tirar a la gente por la calle. ¿Entiendes? Y eso es lo que hay. Entonces, es como el otro día discutía yo con mi hermano, dice, no, es que tú nada más que te fijas, yo no veo la televisión, digo, no, yo tampoco la veo. Dice, yo veo internet, digo, pero escúchame, el internet está OK Diario y el internet está diario.es. Tú te puedes leer lo que te dé la gana y lo que te interese, pero sí mira y compara. Y muchos médicos, muchos, están haciendo ya una asociación en Cádiz, está habiendo una asociación en la que están en contra de todo este tipo de historias. Es más, la mascarilla es el crimen más grande que te pueden poner en la cara. Porque te estás tragando el CO2 tuyo, propio, continuamente. Es decir, un tío va corriendo por la calle para hacer deporte y se pone una mascarilla. O sea, ¿que te estás suicidando, tío? A ver, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es totalmente incoherente lo que está ocurriendo. Por eso es mi opinión, punto. Y ya me callo ya, que ya está bien. Bueno, muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted sobre que es incoherente llevar mascarilla cuando se hace deporte. Por eso no se lleva.
no tiene que llevarse cuando se hace deporte. De hecho, sanidad y los médicos dicen que no hay que llevar mascarilla cuando se hace deporte. Yo mismo salgo en bicicleta sin mascarilla. Al principio no se podía hacer deporte, que era otra cosa. Bueno, vas a saber que no. Igualmente, yo te prometo que el CO2 que tú expulsas durante el periodo que tú tengas de la mascarilla no te va a matar, te lo prometo. Ni te va a matar, ni te va a hacer daño neuronal, es ínfimo. Es ínfimo, porque también cuando tú estás inspirando aire de aquí, también te vas a estar respirando el CO2 de ella, y de él, y de él, y el mío, y el de ellos dos. El tuyo no, que está muy lejos. Bueno, espérate, por aquí había antes una pregunta de la chica que se fue y después vino. Voy siguiendo. Bueno, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que la sanidad se la han cargado en los últimos años, pero no estoy de acuerdo en lo anterior. Yo soy bióloga y, como él ha dicho antes, en ciencia siempre se aplica la navaja de Ockham, que es que lo más sencillo generalmente es la explicación más probable. Y luego, por otra parte, tuve curiosidad, como hay muchas... Se ha escuchado mucho lo de las teorías estas de la conspiración y lo de Bill Gates y tal, pues tuve curiosidad y lo vi sus intervenciones y bueno, lo que me parece una persona inteligente, una persona que vio venir, o sea, que fue capaz de analizar lo que había ocurrido otras veces y simplemente avisó de lo que iba a venir. No creo que tenga ninguna intención más allá. Y si vamos a la conspiración, por ejemplo, la película que él ha utilizado, Contagio, si la han visto ustedes, es justo lo que ha pasado ahora. Es decir, que podríamos decir que esta gente que hizo la película tenía interés en que pasara lo que ha pasado. No, no creo. Bueno, seguimos por aquí. Pedro, un momento, que tenemos una pregunta de internet, ¿vale? Desde nuestro streaming nos pregunta Juanjo Rueda: me gustaría conocer vuestra opinión con algunas preguntas. ¿Qué opináis sobre las medidas que se están tomando para ir a la playa? Y otra cosa, el sector turístico es importante, pero ¿qué opináis sobre el no hacer cuarentena cuando se viaja a España desde otro país? A ver, sobre la playa, es verdad que no he visitado la playa de Chiclana cuando han puesto las medidas. No sé qué medidas hay, así que no puedo hablar. Sí que puedo hablar de la playa de Chipiona, porque específicamente ha salido en la página web de, bueno, no me acuerdo de qué organización, que es sobre una playa ejemplar donde se ve perfectamente desde vista de satélite, o sea, de satélite, desde arriba, cómo se mantiene la distancia de seguridad entre las diferentes sombrillas que han puesto. Me parece una cosa bastante chula para comentar. Si se mantiene la distancia de seguridad y si se mantienen las directrices que se dan, no debería pasar nada. Lo que pasa es que la gente hay veces que decide saltársela, pero siguiendo las reglas tal y como está, no debería pasar nada. Y la otra pregunta era... El sector turístico es importante, pero la cuarentena cuando vienes de otro país... A diferencia de otras cosas que, por ejemplo, nos intentan echar la culpa a los individuos, como la contaminación del mundo, es decir, como, mira, dúchate en menos de 5 minutos, no compre bolsa de plástico, cuando realmente tendrían que ser los gobiernos o la fábrica o lo que sea los que tendrían que dejar de hacer cosas. A diferencia de ahí, esta crisis sí que es algo que depende de cualquier individuo propio. Creo que antes de seguir la lógica de poner en cuarentena a una persona cuando va a otro país, que la persona sea responsable y no viaje. O sea, eso tendría que ser lo primero. Sin embargo, si una persona decide saltarse esa responsabilidad que tiene, no me parece mal que se haga una cuarentena en un sitio de llegada y de vuelta. Aunque sí que es verdad que entiendo lo que quiere decir, porque el sector turístico en España es importante y si no hay dinero del turismo, no hay dinero para sanidad, ni hay dinero para los hospitales. Entonces hay que ir mirando cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Juanjo Rueda responde que muchísimas gracias. De nada. No, seguimos por aquí. Bueno, yo voy a hablar sobre los rebrotes que se están dando ahora hacia lo que ha comentado el madrileño. Ahora mismo la carga vírica ha bajado. Eso aparte, voy a hablar de otra cosa. Cuando se da los mayor contagio de gripe o de cosas así es cuando nos hacinamos, cuando empieza el frío y nos encerramos y nos ponemos la calefacción y estamos, por ejemplo, en una escuela
20, 25, 30 niños encerrados sin abrir la ventana. Ahí es cuando viene la gripe. Son muchos factores, sí, lo que... Incluso cuando más las pandemias, las mayores pandemias que se han dado han sido después de guerra y cuando se han hacinado a las personas y a los enfermos y las han estado cuidando, y ahí es cuando han surgido las enfermedades estas. Y ahora mismo en verano la calor hace más calor porque en un laboratorio que yo recuerde de estos años que yo estaba en la universidad, los laboratorios de microbiología, crecen los organismos, el óptimo es a 27 grados. Ahora mismo estamos sobrepasando ese calor, no están en el óptimo y muchos mueren a casi que 40 grados que estamos llegando en algunas partes de España. Entonces, no se pueden propagar como lo hace en comienzo de otoño, invierno, Sí. porque estamos encerrados también. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los virus que he mencionado en la presentación surgió a raíz de la guerra de Siria, el MERS-CoV. El MERS-CoV, que es el mismo virus, simplemente que en vez de le cambiamos el nombre para decir que es de Oriente Medio, pero básicamente es lo mismo, en 2012. Totalmente correcto lo que te he dicho. Y aparte, quiero hacer hincapié que no es tanto por la temperatura, sino por la radiación solar. Es decir, los rayos ultravioletas que nos ponen morenitos también matan a los virus cuando les dan a ellos, porque los virus no tienen ningún mecanismo de defensa. Nosotros sí, que son nuestras células de melanina. Ellos no, ellos les da y se desintegran, se deshacen. Bueno, la persona que se fue antes a Huerto tenía una preguntita, él. No tengo pregunta. No, Bueno, yo realmente no tengo una pregunta, tengo un punto de inflexión como persona, ciudadano, y tengo mis dudas. Soy una persona culta, pero no erudita. Entonces, yo soy muy analítico con las cosas y nunca me fío de los políticos, ni de los gobiernos, ni de nada. No quiero ser agorero, pero como no me fío, digo, ¿me están diciendo o no me están diciendo la verdad? Conozco muchos médicos, tampoco me fío de los médicos. Entonces, yo digo, hay una forma de sacar a la gente de su zona de confort, que se ha hecho muchas veces a nivel económico, y cuando ya a nivel económico se acaba, se puede sacar a la gente de la zona de confort de otra forma para que funcione, que es una pandemia. Yo no estoy en contra de que puede ser un bicho malo, lo sé, tengo muchos amigos y clientes, no de esto, sino de otras cosas que yo trabajo, que son médicos, cirujanos y esto, y me dicen, el bicho es malote. Es malo porque además no sabemos por dónde va, ¿vale? Pero tengo mis dudas en cuanto a los gobernantes, no de España, sino a nivel global, si están haciendo lo que verdaderamente interesa a la gente o lo que verdaderamente les interesa a ellos. Es simplemente una reflexión que yo que yo soy físico nuclear y de esto no sé nada. Pero, ¿me entendéis, no? Que te quedas con la cosilla. Yo sé que hay gente que dice, no, esto, vamos a morir todos, ¿para qué? Para allá, esto y lo otro. Y unos opinan una cosa y otros opinan otra. Vale. Es una cosa seria, yo sé que es una cosa seria, pero hay mucha tontería. Yo llevo esto de restauración y dice, no puedes comer aceitunas. Sin embargo, si es cazón, lo puedes coger con los dedos y sí. Te han puesto muchas cosas. Tú puedes estar con tu con tu pareja, te puedes acostar con ella y luego no puedes ir en el coche. Y puede ser que con Mariano, que no le conoces de nada, es un taxista, o sea... Yo qué sé, se han liado un montón de cosas ahí que yo no acabo de entender. Bueno, como persona normal, digamos. Y eso es una confusión a nivel global que es peligrosa.
Yo puedo hablar de cómo están establecidas las reglas. Las reglas están establecidas siguiendo una lógica muy lógica y muy médicamente hablando correcta. Después no puedo hablar sobre cómo la gente aplica esas reglas. Ya ahí eso es problema de cada persona. Sí. Yo creo que el sentido común es el mejor de los sentidos. Sí, estoy de Pero acuerdo. una regla que te dan a ti no es una regla absoluta. O sea, es alguien que te ha dado esa regla que puede ser una pollada, una tontería. Estoy de acuerdo. Y que puede ser incluso contraproducente para el tema. Estoy de acuerdo, pero creo que el sentido común a mí personalmente me dice que si un equipo de cientos de miles de científicos que han dedicado su vida a estudiar virología, epidemiología, microbiología, lo que sea, me dicen esto, yo le voy a hacer caso, porque entiendo que estas personas saben más que yo, porque han dedicado su vida a ello. Puede ser que se equivoquen, pero no creo que lo estén haciendo con la intención de equivocarse a propósito. Igualmente, quiero también compartir mi opinión sobre, un poco englobando todo lo que ha dicho aquí las personas. Ya en 2002 hubo un brote de SARS en China y la gente en su momento no se creyó que fuera una tontería ni se creyó que fuera falso. La gente dijo, anda, hay una enfermedad nueva, ha habido un brote, se ha expandido a 29 países, se han muerto miles de personas y nadie puso en duda que fuese una enfermedad la que está haciendo eso, y nadie puso en duda que fuese una enfermedad que surgió del murciélago al humano, y nadie puso en duda nada. Sin embargo, ahora la pandemia de ahora sí la están poniendo en duda. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado la biología? ¿Ha cambiado cómo se comportan los virus o la física o cómo interaccionan entre sí las proteínas? No. Lo único que ha cambiado son los líderes políticos, la sociedad. Igual el problema está ahí, no en la ciencia. Sí, vamos a ver, yo te he dicho que no soy erudito en el tema, pero yo te puedo asegurar una cosa, y hay gente que te lo puede decir. Yo el 7 de enero, estaba comprando latas de conservas. ¿Por qué? Porque yo no soy científico, ni soy político, ni soy nada, pero digo, si meten a 17 millones de personas en una casa, eso ni es un catarro, es una gripe, y eso es un engaño. Si meten... ¿Perdona? A ver, y eso es un engaño. No, lo de antes. Si meten que yo el 7 de enero, de 2019, sí. Yo compré latas de conserva ¿De 2019 y o de 20? cosas, ¿eh? 2019 o 2020. De 2010, bueno, de 20, de 20, perdona. No, es que, bueno, yo simplemente tenía la sensación de que digo, China... A ver, los chinos pueden ser más negociantes, menos negociantes, pero gilipollas no son. Nadie mete 17 millones de personas y luego 70 por un catarro, como decían en el gobierno aquí. Claro, sí. Era un catarro o una gripe. Digo, a ver, este tío, yo no voy a decir que no valga para nada porque tendrá sus estudios y esto, pero digo, yo que no tengo ni estudios ni nada de ese tema, digo, los chinos no son tontos. Digo, nadie en el mundo mete 17 millones de personas en casa por un catarro. Y estaban diciendo, no, aquí tenemos 2 o 3 contagios como máximo. A ver, yo no soy nadie, él es mucho, yo. Claro. Eso yo no, es que no me lo trago yo con papas. Por eso a mediados de diciembre ya empieza China a tomar medidas y a notificar a la Organización Mundial de la Salud. Claro, porque China es China y España es España. No... China puede decir lo que sea. Ahora depende del gobierno de Europa decidir qué hacer. La Organización Mundial de la Salud a 9 de enero ya estaba chivando a la gente. Oye, está viniendo algo. Y esto fue un anuncio internacional. Es decir, todos los países todos los países de las Naciones Unidas, menos los 3 o 4 que no están inscritos, todos los demás sabían que había una enfermedad nueva en un brote en Wuhan. Se sabía. Que decidiesen o no actuar dependía ya dentro de cada comunidad, no de lo que hiciese o no hiciese China. Pedro, ¿me dejas colarme un momentito? ¿Puedo colarme un momentito? Vale. Bueno, yo quería hacer un comentario simplemente porque creo que aquí todos tenemos un punto de razón, sinceramente.
Eso del sentido común y la lógica al final para cada uno es distinta. Y no podemos decir esto es lógico o no es lógico, porque claro, cada uno tiene su sentido crítico y eso es una cosa que me encanta, que la gente tenga sentido crítico. Eso es lo mejor que puede haber, porque cuando tenemos sentido crítico tenemos también curiosidad. Y al final eso es lo que define la ciencia, es lo que intentamos traer aquí. Con esta charla DICO intentamos simplemente que los debates sean para que cualquier persona diga su opinión, como estáis haciendo, y me está encantando este debate porque lo estáis haciendo súper bien. Y la charla ha venido aquí no para decir verdades absolutas, sino para decir lo que dice la ciencia. Exacto. ¿Por qué nosotros confiamos plenamente en la ciencia? Porque yo estoy de acuerdo que en las personas no se puede confiar del todo. No se puede confiar en este político, ni se puede confiar en este médico. ¿Por qué? Sí, no, yo estoy diciendo en general, no estoy diciendo no estoy respondiendo a ninguna opinión. No, pero es que es así, o sea, es verdad, muchas veces los médicos, muchas veces científicos dicen cosas que luego no son, porque al final son personas. Hay teorías de que el coronavirus también tiene mucha relación con el cambio climático. Hay teorías de todo tipo, que por cierto, de esto podremos hablar más el día 23 de agosto, que viene Jesús Linares, que es embajador mundial del cambio climático, y va a venir aquí a hablarnos del cambio climático y del coronavirus, ¿vale? Para que le interese. La naturaleza humana es muy compleja y no podemos fiarnos siempre de las personas, pero de la ciencia me fío al 100%. ¿Por qué? Porque la ciencia pretende buscar la verdad y no la encuentra del tirón, sino que se va autocorrigiendo. Y eso es lo que es interesante cuando tenemos la capacidad de ser críticos y somos capaces de ver todo lo que dice la ciencia y entonces entender una misma cosa. Hay artículos que luego se retratan, hay artículos que están mal. Al principio de la epidemia, de la pandemia, pensábamos que sí se podía por aire, que no. Ahora haciendo deporte se puede, no se puede mascarilla. No tenemos ni idea. Las personas no saben reaccionar ante este tipo de cosas de forma tan rápida. Pero la ciencia, que aunque va más lenta, poco a poco va llegando a la verdad. Entonces, quería transmitiros simplemente esa idea, que sigáis siendo críticos y sigáis buscando respuestas. Yo os animo a que la busquéis siempre en la ciencia, no en cualquier tipo de fuente. No quiero decir que os fiéis de un científico, quiero decir que miréis lo que dicen muchos científicos y saquéis vuestro propio punto de vista. Porque al final la ciencia no se hace por dinero, porque el que se mete en ciencia para ganar dinero va muy mal. Así de claro. La ciencia se hace por pura pasión. Eso es así. La ciencia es pura pasión. Gracias. Y bueno, básicamente eso. Gracias por seguir en el debate. Si tenéis más dudas, machacar a Manu como lo estáis haciendo porque me encanta. Y luego estamos aquí para todas las preguntas que queráis y podemos seguir debatiendo y seguir aquí de buen rollo. Y por favor no os olvidéis de dejar vuestras opiniones en el QR que tenéis en la mesa, ¿vale? Gracias. Hola, sí. Yo tengo un paréntesis, no es una pregunta como tal. Manu, relacionado con lo que acaba de comentar Rebeca, que la gente no se mete a ciencia por dinero. He visto que tenías problemas con el mandito y tal y no te funcionaba. ¿Tú crees que con un mando un poco mejor que el más barato que salía en Amazon podemos pasar diapositivas con más calidad haciendo donaciones a DICO y ayuda de alguna manera? Gracias. Hola. Me parece un pedazo de paréntesis porque es verdad que el que haya tenido buen ojo ha visto que el mundo, pues bueno, ahí estaba. Y es verdad que la ciencia uno no se mete por dinero, pero de vez en cuando hace un poquito de falta. Para ello, nosotros tenemos la solución perfecta. Si queréis, podéis ser patrocinadores de DICO y podéis donarnos utilizando este código QR que tenemos aquí. Lo enfocáis con vuestra aplicación de QR o en el caso de iPhone con la cámara y simplemente donáis lo que ustedes queráis si queréis. Con €1 que donéis ya os hacéis mecenas nuestros y aparecéis en la lista de mecenas que tenemos, que eso ya está bastante chulo. Y con €3 podéis, aparte, votar para las charlas del año que viene. Es decir, nosotros, al final de esta temporada, diremos cuántas charlas vamos a decir, diremos, vale, pues ponemos esta lista y podéis votar
la que más os gusta, aparte de aparecer en esta lista de nombres súper chula. Después, si encima os sentís generoso y queréis donar 5 euros, aparte de todo lo que yo he mencionado anteriormente, también podéis reservar una mesa. Por ejemplo, este señor que está aquí, que se está metiendo en el debate, si quiere, para la siguiente, reservar. Ah, ¿la tenéis reservada? Hombre, se nota. Aparte, si queréis donar 10 euros, aparte de todo lo que yo he dicho, tenéis una bebida gratis que nosotros la apuntamos, se la pedís a Pedro o a cualquier camarero o camarera y os la darán con gusto. Y si ya os sentís generosos porque os encanta la ciencia, podéis donar 20 euros y podéis pedirnos a nosotros, a mí, a Rebeca, a Andrés o a quien sea, la charla que queráis que seguro esté el verano que viene. Y si podemos, la haremos disponible. Bueno, muchas gracias por este paréntesis. No sé si alguien tiene más preguntas o... Sí. Y por aquí teníamos una preguntita. Vale. Mira, hablabas antes de la lógica, aplicar la lógica. Actualmente, que los casos que se están dando son prácticamente la mayoría asintomáticos o muy leves, ¿no sería el momento de contagiarnos todos y adquirir la inmunidad de rebaño para que cuando llegue octubre estemos la mayoría ya inmunizados y no haya problema? Y en cuanto a la ciencia, yo soy físico y también conozco la ciencia desde dentro y depende mucho del dinero. Depende mucho del dinero. Y cuando una teoría no está de acuerdo con lo que el dinero quiere que esté, no se financia. Sí. Vale. Espérate, lleva el micrófono. Sí, que todo el tema este de los rebrotes se está basando en las pruebas de los PCR. Sí. Y ahí hay muchas teorías que dicen que no es específico. Entonces, ¿qué fiabilidad tienen los test PCR? El PCR, yo te prometo que es súper específico para el coronavirus. Lo que puede fallar es que tú no cojas la cantidad de virus que te hace falta para que te dé positivo. Es decir, con el PCR yo lo que hago es buscar la secuencia del ARN de este virus. Es decir, base por base. No sé si sabéis cómo funciona el ADN, que son estas 4 letritas que van seguidas unas de otras. Pues yo busco esa letra por letra y si la encuentro, entonces me dice, vale, aquí está. Lo que puede pasar es que a lo mejor la muestra que yo coja no contenga tanto ARN o que, yo qué sé, que esté expuesta a la luz solar, que no debería si es un buen laboratorio, o que pase lo que sea, que esa muestra se quede un poco mal o que simplemente no coja suficiente muestra y el PCR no funciona, porque el PCR funciona amplificando lo que ya hay. Si no hay, no puede amplificar. ¿Me explico? No sé, no te he escuchado, perdona. Sí, podría dar positivo a otros tipos de virus, que no fuera el COVID, que fuera otro coronavirus o la gripe o cualquier otro virus. Y dar, por consiguiente, falsos positivos. Con el virus de la gripe no. Con el virus de la gripe no, porque el virus de la gripe es un virus totalmente distinto, con una secuencia de ADN distinta. La verdad es que yo no sé qué secuencia han utilizado para el coronavirus. No debería. No debería. Es decir, además, tampoco creo que haga falta. Es decir, si ahora mismo alguien tiene coronavirus, probablemente sea el malo de ahora, no sea un resfriado común. Y si es un resfriado común, mejor prevenir que curar y te quedas en tu casa. No pasa nada. Porque supongo que ese porcentaje tan ínfimo de personas que ahora mismo estén malas y de la casualidad de que no sea coronavirus, sino que sea un resfriado común, pues bueno, no hay mal que por bien no venga. No, simplemente decir que es curioso cómo la Junta de Andalucía dice que quiere ahora en el mes de otoño obligar a los mayores de 65 años a vacunarse de la gripe para precisamente decir que para evitar los contagios por corona, cuando supuestamente son 2 virus totalmente diferentes, no tienen ningún sentido. Es que estás equivocado en la manera de entender esa noticia. Quieren vacunar de la gripe no para que no se contagien de coronavirus, quieren vacunar de la gripe para que si va alguien al hospital no encima vaya por la gripe, que no se colapse por la gripe este año, que si se colapsa solo sea por el coronavirus. Aparte, si tú coges la gripe y vas al médico, estás expuesto a todas esas personas que están en la sala de espera o a todas las personas que están contigo en tu ala del hospital. Por lo tanto, si a lo mejor tú vas con gripe y tienes a otro que tienes coronavirus, a lo mejor lo acabas cogiendo.
No, y bueno, nada, simplemente una puntualización sobre el tema económico que han estado hablando antes. Por ejemplo, yo no sé si sabréis que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, iba a pedir un dinero al Banco Mundial y se lo conceden, pero siempre y cuando tome medidas duras de confinamiento sobre su población. El presidente de Bielorrusia pues se ha negado, porque en Bielorrusia prácticamente no hay casos. Entonces esto lo que demuestra es que hay un interés económico detrás y un interés político por el tema de los confinamientos y el arruinar a muchos países, porque en el fondo muchas veces los poderes económicos se basan en la deuda de los países y contra más arruinada esté la economía y más endeudados estén esos países, mucho mejor para esos intereses económicos. Hombre, yo honestamente no creo que vaya por ahí, esa es mi opinión, porque el dinero es finito, se acaba. Entonces, si tenemos una cantidad finita de dinero que darle a varios países que lo piden, vamos a darle antes a los países que son responsables que los que no, que puede que gasten el dinero y se sigan quedando igual. Eso es, por ejemplo, si yo soy un médico, si yo soy de la junta de un hospital y me vienen 5 pacientes que necesitan un trasplante de hígado, yo no le voy a dar el hígado al que fume, al que sea alcohólico o al que utilice droga, le voy a dar el hígado al que esté sano y al que siga las normas de salud básica. Entonces, si tenemos un dinero finito que darle al resto del mundo, que se tiene que compartir, vamos a priorizar antes a las personas que siguen las reglas para que no se vuelva a contagiar antes que a las personas que van por libre. Que no me cuadra porque precisamente el banco tiene la capacidad de crear dinero y crear dinero deuda de la nada. Entonces el dinero para ellos sí es infinito, no sería finito. El dinero no puede ser infinito porque entonces causa inflación. Por lo tanto hay más dinero, pero nadie quiere ese dinero sigue valiendo lo mismo. Tú no puedes crear riqueza de la nada en el mundo tal y como lo tenemos ahora. Ahora mismo los países están pagando los intereses de su deuda, ni siquiera van a ser capaces de pagar el capital, y aún así la banca privada le sigue dando crédito. Y estamos hablando de países con una deuda del 200 y pico %. La mayoría de países están en deuda, sí, no por eso puedes dejar que se muera la población. No, ya. No, simplemente era un comentario, vamos. Que nada. Bueno, amigos, antes de nada, que ya se nos está haciendo tarde, me encanta este debate que estamos teniendo, pero ya son las 10:10 y ya llevamos 2 horas con esto, así que si nos perdonáis, una última pregunta y ya acabamos, ¿vale? Y más para la siguiente charla. Igualmente. Dime. Perdón. Que la definición de pandemia, no sé si sabéis que se cambió en el año 2002-2003, justo a raíz del brote del SARS. Sí. Yo no sé si actualmente seguiría llamándose pandemia con la definición antigua, porque ahí importaba mucho el número de muertos. No sé hasta qué punto serían suficientes a nivel mundial para llamarla pandemia. Yo solamente digo por qué. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se cambió? A partir de ahí han pasado demasiadas cosas. Vale, creo que igual puede ser porque lo que en ese momento era una pandemia no resultó siendo pan, es decir, no resultó acabando, afectando a todo el mundo. Igual por eso se cambió un poco la definición de pandemia y ya no se puede llamar pandemia del SARS, que no la ha llamado así, sino epidemia del SARS de 2002. Ahora yo creo que sería justamente razonable decir que es una pandemia, ya que ha afectado a casi todos los, no sé si a todos los países que hay ahora mismo tienen algún número de infectados, o lo tuvo en su momento. La definición de pandemia que yo os he dado es una definición muy simple, que se entiende fácilmente, no es una definición que yo ya he sacado del diccionario de la Organización Mundial de la Salud, es una definición que yo he sacado de mis apuntes de la carrera, pero básicamente se puede entender de manera simple como una enfermedad que acaba afectando a todo el mundo.